Bienvenidos a Horror Nocturno, el rincón más oscuro de la web. Aquí, exploraremos las pesadillas más intensas, desvelaremos secretos oscuros y nos adentraremos en el terror que acecha en las sombras de la noche. Prepara tus sentidos para sumergirte en el horror que solo puede surgir cuando cae la oscuridad. Suscríbete, activa la campana y prepárate para vivir experiencias que te dejarán sin aliento. Capítulo 1. El inicio de las pesadillas. En el tranquilo pueblo de Elmbrook, Laura, una joven estudiante universitaria, llevaba una vida apacible. Una noche, después de estudiar hasta tarde para un examen importante, la fatiga la abrumó y decidió retirarse a descansar. Se acomodó en su cama con la mente llena de fórmulas y teoremas. Al cerrar los ojos, una sensación extraña se apoderó de ella. La habitación se volvió opresiva, como si una fuerza invisible la aprisionara. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El pánico la envolvía mientras luchaba contra la parálisis que la mantenía inmóvil. En medio de la oscuridad de su habitación, comenzó a escuchar susurros sibilantes, incomprensibles. Los murmullos resonaban en su mente como una canción discordante. Laura, angustiada, intentó gritar, pero solo logró emitir un susurro ahogado que se perdió en la atmósfera cargada de la habitación. La joven se debatía en el límite entre la vigilia y el sueño, atrapada en un estado de parálisis del sueño que la sumergía en un terror indescriptible. Durante lo que le pareció una eternidad, finalmente logró liberarse de las garras de la parálisis. Jadeando y sudando, se sentó en la cama, tratando de comprender lo que acababa de suceder. A partir de esa noche, las pesadillas se convirtieron en una presencia constante en la vida de Laura. Cada vez que cerraba los ojos, la parálisis del sueño la sumergía en un mundo oscuro y desconcertante. La sensación de presión en su pecho se volvía familiar y los susurros inquietantes la perseguían en la penumbra de su habitación. Con el tiempo, Laura empezó a notar una figura oscura al pie de su cama durante estos episodios. Una sombra sin forma que se cernía sobre ella, emitiendo una presencia ominosa. La entidad parecía alimentarse de su miedo, intensificando la sensación de desesperación que la joven experimentaba cada noche. Incapaz de encontrar respuestas en su entorno, Laura se sumió en una espiral de agotamiento físico y emocional. El miedo a las noches se apoderaba de sus días, afectando su rendimiento académico y su salud mental. Así comenzó el tormentoso viaje de Laura en el oscuro mundo de la parálisis del sueño y las sombras que acechaban en la penumbra. Un viaje que la llevaría a descubrir no solo los secretos de su mente, sino también la conexión entre sus propios temores y las fuerzas desconocidas que la atormentaban. Capítulo 2. La oscura sombra. Las noches en Elmbrook se volvieron cada vez más inquietantes para Laura. La sombra oscura que se manifestaba al pie de su cama se volvía más prominente con cada episodio de parálisis del sueño. La entidad sin forma parecía hundirse en las sombras de la habitación, adquiriendo contornos etéreos que provocaban escalofríos en la columna vertebral de Laura. La presencia de la sombra se volvió tan inquietante que Laura apenas se atrevía a cerrar los ojos. Aterrorizada por lo que podría encontrar en la oscuridad de sus sueños, se sumió en un estado constante de insomnio. Sus ojos enrojecidos y su agotamiento físico eran evidentes para quienes la rodeaban, pero nadie parecía comprender la gravedad de su situación. Decidida a encontrar respuestas, Laura buscó la ayuda de expertos en lo paranormal y lo oculto en Elmbrook. Sin embargo, las respuestas eran esquivas y muchos la miraban con escepticismo. Fue en un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría en cuestiones esotéricas, donde Laura encontró una pizca de esperanza. El anciano,
De mirada penetrante, escuchó atentamente la historia de Laura. Asintiendo con sabiduría, le habló de fuerzas más allá de la comprensión humana y de la conexión entre la parálisis del sueño y el mundo espiritual. Le advirtió que la sombra que la acechaba se alimentaba de sus miedos más profundos, convirtiéndose en un reflejo oscuro de sus propias inseguridades. Decidida a desentrañar el misterio, Laura siguió los consejos del anciano y comenzó a llevar un diario de sus experiencias. Cada parálisis del sueño, cada encuentro con la sombra, quedó registrado en las páginas del cuaderno. A medida que profundizaba en sus emociones y pensamientos más íntimos, descubrió patrones y conexiones entre sus propios miedos y la presencia oscura que la perseguía. Una noche, valientemente decidida a enfrentar a la sombra, Laura cerró los ojos y se adentró en su propio mundo onírico. La sombra se materializó nuevamente, pero esta vez, en lugar de ceder al miedo, Laura la desafió. Con palabras llenas de determinación, confrontó a la entidad oscura, exigiendo respuestas. Para su sorpresa, la sombra reaccionó de manera inesperada. En lugar de aumentar su malevolencia, la entidad comenzó a desvanecerse lentamente. En ese momento, Laura sintió una conexión profunda con la sombra, como si fueran dos partes de una misma entidad dividida por el tiempo y el dolor. Este encuentro marcó un giro en la vida de Laura. Aunque la sombra aún la acechaba, ahora era más débil. La joven, imbuida de nueva determinación, se propuso descubrir el origen de la sombra y liberarse por completo de su influencia. Sin embargo, lo que encontraría en los recovecos de su propio pasado la llevaría a enfrentarse a una verdad más oscura de lo que jamás imaginó. Capítulo 3. El vínculo roto. La determinación de Laura la llevó a investigar a fondo su pasado en busca de respuestas. Recorrió los rincones de su memoria, desenterrando recuerdos olvidados y enfrentándose a los demonios internos que había evitado durante años. Con cada revelación, la sombra perdía parte de su influencia, pero también se volvía más difícil de comprender. En su búsqueda, Laura se encontró con libros antiguos, relatos de lo oculto y testimonios de personas que habían experimentado fenómenos similares. Descubrió que la parálisis del sueño estaba a menudo vinculada a traumas no resueltos y emociones reprimidas. Determinada a romper el vínculo con la sombra, Laura decidió enfrentarse a su propio pasado. Regresó a la casa de su infancia, un lugar que había evitado durante años. Entre fotografías y objetos olvidados, desenterró un trauma que había permanecido oculto en las sombras de su memoria. Un evento doloroso que había marcado su infancia y que había dado origen a la sombra que la atormentaba. Enfrentar ese pasado doloroso fue un proceso doloroso y liberador al mismo tiempo. Laura buscó la orientación del anciano sabio, quien la guió en rituales de purificación y sanación. A través de meditaciones y confrontaciones con sus miedos más profundos, Laura comenzó a romper las cadenas emocionales que la mantenían atada a la sombra. A medida que se liberaba de su propio sufrimiento, la sombra se volvía más transparente. La conexión entre ellas se debilitaba y la entidad oscura ya no ejercía el mismo control sobre Laura. Sin embargo, la sombra no se rendía fácilmente. En sueños, aún intentaba aferrarse a la joven, recordándole los miedos que habían compartido. Laura comprendió que la redención no era un camino lineal. A pesar de sus esfuerzos por sanar, la sombra continuaba siendo una presencia persistente. Decidió explorar más a fondo su mundo onírico, buscando comprender la naturaleza exacta de la conexión entre ambas entidades. Una noche, durante una experiencia de sueño lúcido, Laura se encontró con la sombra en un paisaje onírico surrealista. En lugar de confrontarla, decidió comunicarse de manera compasiva.
Descubrió que la sombra era una manifestación de su propio sufrimiento y que, al liberarse de sus propios demonios, podía ayudar a liberar a la entidad oscura. Con paciencia y comprensión, Laura guió a la sombra hacia la luz. En ese momento, la entidad se desvaneció lentamente, liberándola de la última cadena que la ataba. La parálisis del sueño dejó de atormentarla, y Laura experimentó una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. El vínculo roto, aunque no completamente olvidado, le permitió a Laura seguir adelante con su vida. La experiencia la transformó, convirtiéndola en una mujer más fuerte y resiliente. Sin embargo, aún quedaba un último capítulo por explorar, el secreto oculto que la sombra había guardado celosamente, esperando ser revelado. Capítulo 4. El viaje onírico. Laura, liberada en gran medida de la sombra que la atormentaba, decidió explorar más a fondo los misterios de su mente a través del mundo onírico. Investiga técnicas de control de sueños y lucidez, buscando entender la conexión entre sus pesadillas y su propia psique. Con cada noche, Laura se sumergía más profundamente en sus sueños, determinada a desvelar el secreto final que aún la eludía. Durante sus viajes oníricos, Laura descubrió la capacidad de manipular su entorno y enfrentar sus miedos con valentía. En sus sueños, la sombra reaparecía ocasionalmente, pero ya no la atemorizaba. Aprendió a comunicarse con la entidad de manera más directa, descubriendo que la sombra era un reflejo de las emociones reprimidas y los recuerdos dolorosos que aún la acechaban. Guiada por su nueva comprensión, Laura decidió explorar los rincones más oscuros de su mente. Se aventuró en paisajes oníricos surrealistas, enfrentándose a representaciones simbólicas de sus propios conflictos internos. En un sueño, se encontró con una versión infantil de sí misma, llena de miedo e inseguridad. Comprendió que la clave para desentrañar el último secreto estaba enterrada en su propia infancia. A medida que exploraba sus sueños, Laura recordó una antigua casa de campo que visitaba con su familia durante las vacaciones de verano. Aunque esos momentos solían ser felices, una sensación de inquietud se apoderaba de ella en sus sueños. Intrigada, decidió adentrarse en ese recuerdo. En el mundo onírico, la casa de campo se transformó en un laberinto surrealista. Cada habitación revelaba fragmentos de su pasado, y la sombra aparecía en esquinas oscuras, recordándole su deber de enfrentar la verdad oculta. En una habitación empolvada, Laura encontró un diario antiguo que había olvidado por completo. Al abrir el diario, las páginas amarillentas revelaron eventos traumáticos que habían marcado su infancia. Un secreto oscuro que ella misma había bloqueado de su memoria para sobrevivir emocionalmente. Descubrió que la sombra no solo era una manifestación de sus miedos, sino también una guardiana de este oscuro secreto. La revelación la golpeó con fuerza, pero en lugar de huir, decidió confrontar la verdad. La sombra, al percibir su determinación, dejó de ser una amenaza y se convirtió en una guía a través de los recuerdos reprimidos. Juntas, exploraron los momentos traumáticos de su infancia, desentrañando las emociones que Laura había enterrado profundamente en su interior. A medida que el viaje onírico alcanzaba su clímax, Laura se encontró en una sala iluminada por una luz cálida. La sombra, ahora reducida a una figura translúcida, le indicó una puerta cerrada. Al abrirla, Laura se enfrentó al recuerdo reprimido, permitiéndose finalmente liberar las emociones atrapadas. Al despertar, Laura sintió una carga emocional levantarse de sus hombros. La sombra, ahora apenas perceptible, se desvaneció completamente. Con el último secreto revelado, Laura experimentó una sensación de liberación que trascendió los límites de su mundo onírico. Aunque su viaje aún no había concluido por completo,
Laura había conquistado los demonios de su pasado y estaba lista para abrazar el futuro con renovada fortaleza. Capítulo 5. El secreto oscuro. Con el último secreto desvelado en el viaje onírico, Laura se enfrentó a la verdad enterrada en las sombras de su infancia. Aquella casa de campo, que alguna vez fue un refugio feliz, se convirtió en un escenario de dolor y trauma. El diario revelaba una serie de eventos que Laura había reprimido para protegerse emocionalmente. En las páginas amarillentas se describían sucesos traumáticos que involucraban a un miembro de su familia. El recuerdo olvidado, como una puerta cerrada durante años, se abrió para liberar emociones reprimidas y verdades dolorosas. Laura, con valentía, enfrentó la realidad de lo que le había sucedido en su niñez, y con ello, se liberó de las cadenas que la ataban al pasado. El anciano sabio, al enterarse de la revelación, la guió en el siguiente paso de su proceso de sanación. Juntos, realizaron rituales de purificación y liberación, ayudando a Laura a dejar atrás el peso de los recuerdos traumáticos. La sombra, que ahora se había vuelto casi imperceptible, observaba desde las sombras, no como una amenaza, sino como un testigo silencioso de la transformación de Laura. A medida que avanzaba en su proceso de curación, Laura se abrió a la posibilidad de compartir su experiencia con aquellos que también podrían enfrentar sus propios demonios internos. Se unió a grupos de apoyo y se convirtió en defensora de la conciencia sobre la salud mental. La sombra, aunque disminuida, seguía siendo parte de su vida, pero ahora era un recordatorio constante de la fortaleza que había descubierto en sí misma. Durante sus noches, Laura continuó explorando los límites de su mente a través de los sueños. Ahora, en lugar de ser atormentada por la sombra, se encontraba con paisajes oníricos llenos de simbolismos y metáforas. Aprendió a interpretar los sueños como una forma de comprender su propio viaje emocional y espiritual. En una de sus experiencias oníricas, Laura se encontró con una versión más fuerte y empoderada de sí misma. Una representación de su yo futuro, libre de las ataduras del pasado. Esta visión le ofreció orientación y aliento, recordándole que el proceso de sanación era un viaje continuo. La sombra, habiendo cumplido su propósito como guardiana de los secretos oscuros, se desvaneció completamente de los sueños de Laura. La joven, ahora empoderada y liberada, agradeció a la entidad oscura por el papel que desempeñó en su transformación. Reconoció que, en última instancia, la sombra le brindó la oportunidad de confrontar y superar sus miedos más profundos. Con el secreto oscuro revelado y la sombra desvanecida, Laura se embarcó en una nueva fase de su vida. Aunque las cicatrices emocionales permanecerían, había encontrado la fuerza para seguir adelante y abrazar un futuro lleno de posibilidades. El siguiente capítulo de su historia prometía ser una narrativa de redención, empoderamiento y crecimiento continuo. Capítulo 6. El abrazo de lo desconocido. A pesar de la aparente redención de Laura, la sombra que una vez la acechó no había desaparecido por completo. En lugar de desvanecerse en la luz de la redención, la entidad oscura se transformó en una presencia más insidiosa, emergiendo de las sombras en sueños cada vez más perturbadores. Las noches se volvieron un abismo de pesadillas que se retorcían en torno a la mente de Laura. Cada sueño era una espiral descendente hacia lo desconocido, donde la sombra cobraba nueva vida. Aunque su lucha contra los demonios internos parecía haber concluido, el horror se materializaba de formas inesperadas y más aterradoras. En estos sueños, Laura se encontraba en un laberinto sin fin, las paredes goteaban con una sustancia oscura y pegajosa. La sombra, ahora más tangible que nunca, la perseguía a cada paso. Susurros ininteligibles llenaban el aire, distorsionando la realidad a su alrededor.
La sensación de parálisis regresaba, pero esta vez no solo se limitaba a los confines de sus sueños. Laura comenzó a experimentar episodios de parálisis del sueño incluso cuando estaba despierta, sumiéndola en una realidad distorsionada donde la línea entre sueño y vigilia se desdibujaba. Las sombras se movían en las esquinas de su visión, y susurros inquietantes la acosaban en la quietud de la noche. El anciano sabio, a quien buscó en busca de ayuda, solo le ofreció miradas de preocupación y temor. Aterrorizada y desesperada, Laura se sumió en la investigación, buscando respuestas en antiguos textos y oscuros rituales. En sus pesquisas, descubrió que la sombra no era simplemente un reflejo de su propio pasado, sino una entidad separada que había encontrado una puerta abierta hacia su realidad. Un portal entre el mundo de los sueños y la vigilia, alimentándose de su miedo y debilidad. El anciano, temiendo lo que podría desatarse, le advirtió sobre la conexión más profunda que había creado con la sombra. La entidad, ahora fortalecida por los recuerdos oscuros y la parálisis del sueño, buscaba arrastrarla hacia un abismo de lo desconocido, donde sus peores pesadillas se harían realidad. Las noches se volvieron interminables para Laura, enfrentándose a visiones aterradoras de criaturas insondables y paisajes distorsionados. La sombra, antes una sombra inofensiva, ahora adoptaba formas grotescas que desafiaban toda lógica y comprensión. El miedo la envolvía como una manta oscura, amenazando con consumirla por completo. A medida que la línea entre lo real y lo onírico se volvía cada vez más borrosa, Laura se dio cuenta de que para enfrentar esta nueva manifestación del horror, debía adentrarse en las profundidades de lo desconocido. El anciano, a pesar de su preocupación, la guió hacia un antiguo ritual de exorcismo que prometía cerrar la puerta entre los mundos y sellar la sombra en su prisión etérea. El ritual se llevó a cabo en una noche oscura, con velas titilando y símbolos trazados en el suelo. Laura, rodeada por la oscuridad y la incertidumbre, se enfrentó a la sombra en un enfrentamiento final. Los susurros se intensificaron, las sombras se contorsionaron, y la realidad misma parecía desmoronarse. En un estallido de luz y energía, el ritual alcanzó su clímax. La sombra, finalmente debilitada, se desvaneció en el éter. Laura, exhausta y temblorosa, se encontró sola en la habitación. El anciano, aunque aliviado, no pudo ocultar la tristeza en sus ojos. Aunque la sombra estaba sellada, la experiencia dejó cicatrices profundas en Laura. La línea entre lo conocido y lo desconocido se volvió borrosa en su mente, y una sensación de inquietante anticipación persistía incluso en la luz del día. La redención había venido a un costo inesperado, y la sombra, aunque encerrada, dejó un eco inquietante en el alma de Laura. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido en horror nocturno. Si disfrutaste de esta experiencia aterradora, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte las futuras historias de horror que aguardan en la oscuridad. Hasta la próxima, cuando nos sumerjamos nuevamente en el abismo del miedo. Dulces pesadillas y que la oscuridad te acompañe.